¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast cuarentón de confianza llamado Cuarentas para Principiantes. Mi querida Adriana Ramírez, ¿cómo estás? Iván Bazán, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte una semana más. Arturo Caletti, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de este podcast. De este HH podcast. Oye, mi querida Adri, pues nos da muchísimo gusto saludarles a todos los que nos escuchan a través de las plataformas en las cuales nos encontramos. Y bueno, siempre tenemos que hemos tenido invitados, siempre se quedan como muchas cosas ahí como pendientes todavía como tintero. Por abordar. Ajá. Y una de ellas justamente fue con nuestra queridísima Marta Ibarra, que nos iba a platicar acerca del autoconocimiento. Si no recuerdan o no han escuchado ese podcast que era precisamente de emprendimiento, ¿no? Y de los pasos, y ahí mencionábamos que al final ya decía que era muy buen concepto para otro episodio, porque pues ese autoconocimiento de nosotros mismos como líderes, que hablábamos mucho del tema de liderazgo, pues nos hacían, ¿no? Para poderlo ejercer en nuestras empresas, ¿no? Ya fuera pequeña, mediana o grande empresa. Así es que, Marta, qué placer volverte a tener por acá en nuestro podcast. Qué gusto de volverte a ver. Qué gusto de volverte a ver. Me sonó a canción. Sí, pues no, agradecer la invitación, el poder estar nuevamente con ustedes. No sé qué número de podcast lleven, pero me da mucho gusto el poder estar, el poder ser invitada y sobre todo que podamos platicar de temas que son muy interesantes, pero también muy importantes para el ser humano. Y en este caso, el enfoque que tenía la plática anterior, que tenía que ver con el emprendedor o con el empresario, qué tan importante es pues ejercer un buen liderazgo, y pues de ahí parte que para poder ejercer ese buen liderazgo pues tendríamos que empezar por el autoconocimiento, que tristemente pues no son temas que veamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, ni en ningún otro lugar, a menos de que estés estudiando la psicología, por ejemplo, y que ahí pues forzosamente tenemos que echarnos un clavado hacia adentro para poder entender a las demás personas, ¿no? Y que luego tomamos estos temas, como lo hemos repetido, ya cuando llegamos a cierta edad y que ya nos creamos una mayor conciencia de muchas cosas, que decimos, si lo hubiera sabido cuando empecé, o si hubiera sabido, ¿no? Pero traemos como más que nos valen las cosas, o que estamos, somos los próximos gobernantes del mundo, ¿no? Así empezamos. Afortunada o desafortunadamente hay dos formas de llegar al autoconocimiento. Una, pues cuando, como bien comentas, cuando ya la vida nos ha golpeado mucho, cuando ya hemos tenido una serie de tropiezos, tanto en lo personal como en lo familiar, o en lo social. Y entonces entra como, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y qué es lo que sucede conmigo? ¿Y por qué siempre me sucede esto? Y ahí es cuando, pues es importante voltear a ver hacia adentro. Y la otra que comentaba ahorita, pues es que desafortunadamente no ha habido o no hemos tenido una educación en ese sentido desde muy pequeños, empezar a trabajar con este tema de la importancia de conocernos, de entendernos, de podernos percibir tal cual como somos, ¿no? Y podernos darnos cuenta, pues, de las fortalezas y de las debilidades que como seres humanos tenemos, y qué voy a hacer con esas debilidades y qué voy a hacer con esas fortalezas, y empezar a trabajar para poder tener mejores resultados en la vida. Así es. No, y bueno, no hace mucho, cuando estabas trabajando para el ayuntamiento, ¿no? De esta ciudad, diste cursos para jóvenes, que eso se me hizo bien interesante, porque mis hijas que están en los 20 son adultos jóvenes y que están en la carrera, lo que sea, y a la hora que tomaron el curso, ay, mamá, ya conocí de los cursos que toman, ¿no? O ya esto, que digo, bueno, qué padre que ahora, o ya sea por la carrera o por las invitaciones, pero que ya los jóvenes también se estén como involucrando en esta parte, porque como, repito, no se da esa formación Creo que el autoconocimiento es como podríamos poner como la analogía de voy a tomar una carretera
y yo decido si la tomo, pues toda con baches, con piedras, o sea, toda truculosa. Si me voy por mascota a Guadalajara o por la autopista, me cuenta. Sí, ¿no? Esa es la analogía. Pero, pues para irme por la autopista, pues tuve que haberme preparado, tengo que conocerme mejor. Y el tema del autoconocimiento, pues Sócrates decía, o está esta frase que dice, conócete a ti mismo, pero hazlo con propósito. O sea, ¿para qué me quiero conocer? ¿Cuál es la finalidad de verdaderamente conocerme, entenderme, aceptarme? Que también esa es parte importante, y que a partir de ese autoconocimiento, pues entonces yo me vuelvo una persona más consciente, que ese es un tema también, el tema de estar conscientes, ¿no? De hacerme consciente de todo lo que me sucede, de las emociones que yo empiezo como a detectar en mí, y que pueda tener como esta autovaloración. Una vez que me conozco emocionalmente, que ya sé cómo soy, ¿no? ¿Para qué me invitan? Como el borrachito, si ya saben para qué soy, cómo soy, para qué me invitan. Conocer verdaderamente, estar consciente de mis emociones, para a partir de ahí y de esa percepción que yo tengo de mí, poder empezar a trabajar esta autovaloración y esta confianza en mí mismo. Creo que a partir de ahí es como la piedra angular, ¿no? Empiezo a conocerme, empiezo a saber quién soy, cómo soy, qué quiero en la vida, porque el propósito es justamente eso. Como, ¿para qué me quiero conocer? Claro. ¿No? ¿Cuál es el propósito de entenderme, de aceptarme y de poder entonces relacionarme con las personas a partir de que me acepto? Uh-huh. Y una vez que me acepto, que sé cómo soy, pues bien, se desencadenan otros aspectos importantes que creo que también eso, hoy por ejemplo en los adolescentes, nosotros somos afortunados, yo siempre lo he dicho, los cuarentones y más, somos afortunados porque tuvimos otro tipo de educación. Uh-huh. El tema es que como no supimos entender esa educación, uh-huh, la tomamos como qué mala onda, ¿no? ¿Cómo fue que me trataron así, que me hicieron autosuficiente, que me hicieron responsable, que me hicieron pensar en mi futuro? Y entonces, ¿qué hacemos en ese desconocimiento? Pues decidimos cambiar la educación del hijo, de la hija, y decir, a él no le voy a hacer esto, a él no le voy a exigir esto. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos gente que puede estar nada más esperando a que le proveas las cosas porque no son capaces de generarla. Entonces, cuando tenemos este primer paso, que de hecho en el libro de inteligencia emocional se habla de un modelo para poder, y empieza justamente por el autoconocimiento. Okay. O sea, ese es el primer paso de empezar a conocerme, o sea, el autoconocimiento, porque una vez que yo me conozco con todas sus virtudes y con todas sus desvirtudes, entonces empiezo a trabajar en qué es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo me quiero desarrollar? Y viene el autoconocimiento. O sea, viene primero, el autoconocimiento y luego viene la automotivación. Si yo soy una persona con una automotivación, pues no voy a, como decían los abuelos, que no necesites de bulas para nadar. ¿Se acuerdan? No, esa no me tocó. No, sí me entiendo. Soy más vieja. ¿Qué le quisiste decir, Iván? No, esa no me tocó, pero sí. ¿Que para qué lo invito? O sea, ¿por qué? Pues porque si yo sé lo que quiero, uh-huh, pues voy a ser una persona con esta motivación, con un motivo claro, un para qué estoy haciendo esto, un por qué estoy haciendo esto, y esta automotivación me lleva a ser una persona comprometida, responsable. ¿Por qué? Porque ya sé lo que quiero, o sea, tengo mis motivos muy claros, sé que lo que estoy haciendo es para lograr algo, y entonces anclan todo lo que hagan a ese motivo.
El problema es que si no hay una verdadera automotivación, pues da lo mismo que hoy haga esto, que mañana haga lo otro, que deje de hacer esto, porque realmente no lo tengo anclado a un propósito, claro, ¿no? A una meta. A una meta, ¿no? Eso nos vuelve, pues, más flexibles, porque, pues, ya me di cuenta que no lo pude hacer de esta manera y entonces lo hago de esta otra, pero tengo un objetivo. O sea, no me pierdo del foco. Ajá, no pierdes la meta, ¿no? Exacto. Y el emprendedor necesita forzosamente eso, porque todos sabemos como emprendedores que no siempre las cosas van a salir bien a la primera. Claro. Porque estamos abriendo un mercado, porque la gente no nos conoce, porque pues no nos compran, porque realmente no hay como una credibilidad todavía. Tengo que picar piedra, pues muy duro, y si no tengo claro mi propósito, pues puedo tirar la toalla fácilmente, como así sucede, ¿no? Muchas veces, en esta mortandad de empresas, pues es eso. Claro. Lo que les falta, ¿no? Tiran la toalla antes de tiempo. Una vez que tengo este compromiso, que también fíjate, algo que yo en los talleres manejo mucho es que el compromiso, que si bien lo podemos ver como una habilidad, pues también es un valor. Okay, sí. Y cada vez se pierde más este tema del compromiso. El compromiso en es todo. Compro mi promesa, y si yo te dije que sí, entonces cumplo. Porque Claro. ya me comprometí con eso. Y hoy casi como, ay, dile que sí, nada más para que no esté investigando, ¿no? Y entonces esa parte, pues es importante también, el compromiso hacia quién, pues hacia ti mismo, porque tienes un propósito que cumplir, y si quedas mal, pues entonces no vas a cumplir tu meta. Te quedas mal a ti, ¿no? Te quedas mal a ti. Tenía yo un maestro en desarrollo humano que me decía, cada vez que te comprometes a algo y no lo cumples, estás deshonrando tu apellido. Eso está bien fuerte, ¿no? Y cuando yo lo vi de esa manera dije, caray, o sea, sí es cierto, porque entonces no estás teniendo tu palabra. Con razón, acuérdense ustedes los abuelos que ellos decían, su palabra valía mucho, ¿no? Mi palabra vale, o sea, yo no te necesito firmar nada porque mi palabra vale, y por eso ellos sufrían tanto cuando se deshonraba el apellido, porque había un compromiso que se estaba faltando, que estaba fallando, ¿no? Normalmente una persona con este autoconocimiento y con esta automotivación son muy adaptables. O sea, no se puede por aquí, lo hago por acá, pero entonces no sufren tanto en el camino. Se adaptan porque tienen muy buen control también de sus emociones. Entonces está súper interesante, porque a partir de que hacemos ese clavado hacia nosotros mismos, que a veces pues lo venimos haciendo cuando ya tenemos 40 y más. 2 divorcios, 3 despedidas de trabajo. O sea, ya hemos pagado un precio. Oye, o sea, ya hay una factura que pagamos, ¿no? Sí, y digo, a lo mejor, como dices, ¿no? A veces tiene que ser drástico para que la vida te obliga a hacer justamente eso, ¿no? Pero, ya mencionaste como algunas cosas, pero ¿cómo saber que realmente tienes ese autoconocimiento? Bueno, pueden, por ejemplo, ¿qué hago yo? Por ejemplo, en mis talleres de inteligencia emocional, se hace como hablando de como términos de las empresas, un FODA, ¿no? Okay. Hacemos un cuadrante que nos permite identificar cuáles son mis debilidades con respecto a las habilidades o a las competencias, tanto personales como sociales, que la inteligencia emocional me da. Y a partir de ahí, entonces hago vamos a decir, mi diagnóstico de cuáles son mis fortalezas con respecto a las habilidades, porque son como, según el modelo de Daniel Goleman, el doctor Daniel Goleman, son 23 habilidades que las competencias, tanto personales como sociales, nos ayudan a desarrollar. Entonces, cuando la persona hace este cuadrante y se da cuenta de que hay muchas de esas habilidades que a lo mejor ni siquiera sabía que existían o que las tenía que dominar. Ajá. Entonces, cuando se da cuenta y cuando ve este diagnóstico, es como su radiografía, ¿no? Pues se da cuenta también cuál es la factura, porque yo les digo, ¿cuál es la factura
que hasta ahora has pagado por no tener esas habilidades, ¿no? Y una vez que me doy cuenta y que lo veo así en papel, en frío, y digo, claro, con razón discuto tanto, con razón no tengo el autocontrol de mis emociones, con razón nada más me dicen tantito y mi alma y ya estoy peleándome con todo el mundo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y en el momento en que estoy consciente, porque la inteligencia emocional es lo que hace, o sea, me hace estar consciente, pues ya no me engancho tan fácilmente. Claro. Me observo y trabajo con esa emoción que en ese momento me está despertando para saber qué es lo que voy a hacer. Okay. Y como hemos mencionado otros, ya ese autoconocimiento pues recae en una responsabilidad. Claro. Pero decimos, pues ya lo sé y ahora qué hago con eso. O sea, así como... has dicho la palabra clave. Normalmente cuando yo soy emocionalmente inteligente, pues también la responsabilidad es mucho mayor. ¿No? ¿Por qué? Claro. Pues porque entonces me estoy haciendo consciente de esto que hice, de esto que dije, y sé que hay una consecuencia de eso. Entonces, cuando lo hago, la parte proactiva nace ahí, porque entonces, como sé que voy a tener una consecuencia de eso que dije o de eso que hice, y como la veo hacia futuro, entonces la pienso, la analizo, me hago más consciente y por supuesto responsable de eso. Una persona responsable ya no anda culpando gente. Exacto. Ya no es, es que por culpa de mi papá, o por culpa de mi mamá, o por culpa de mi patrón, o por culpa de mi socio. Ya no hay culpables, o sea, ya hay nada más una responsabilidad, porque todas las decisiones que nosotros en la vida tomamos son con base a las emociones. Claro, sí. ¿No? Por ejemplo, yo les hago la broma, la gente que decide casarse, si no lo razona bien, se casan por la emoción en ese momento que luego a veces es calentura, ¿no? No, el niño que ya viene, ¿no? ¿De qué? Ay, perdón, Adrián, que vea. Y que después dices, chin, ¿por qué no lo pensé? No, de hecho, en algún problema, en un programa, Maribel, ¿no? Nos decía, o sea, no se toma la decisión hasta después de los 3 años que dura máximo el enamoramiento, o sea, ya cuando entra la razón, porque si no entra como ese estado inconsciente. Exacto, entonces cuando inconsciente, y entonces la inteligencia emocional me lleva al autoconocimiento y ese autoconocimiento me hace ser una persona más consciente en todos los sentidos. Las decisiones que tomo, las tomo con un razonamiento y entonces se vuelve dentro de mi cerebro, pues está la negociación que yo tengo con mi cerebro reptiliano, que normalmente es el que inmediatamente está ahí, ¿no? Y es el más antiguo. O el cerebro límbico, que ya está más relacionado con el tema de las emociones, que se desarrolla pues más en las mujeres. Por eso luego a veces que dicen, es que las mujeres son más lloronas que los hombres. Pues sí, porque la mujer, por esta naturaleza que tenemos de crear también, pues está más el cerebro límbico, ¿no? En los hombres, como es más de decidir, más de acción, pues está más el reptiliano, por eso están tan peleoneros también los hombres. Entonces no es lo hormonal, es mi cerebro límbico. Oye, pero lucha ahí. No es tan fácil llegar a esa responsabilidad, a ese autoconocimiento, o sea, tú eres súper observadora y como analítica. ¿En qué porcentaje crees que las personas realmente son... Se da más ahorita en estos tiempos el tema y ya es como más abierto y más gente lo está trabajando? Ajá. Pero como en qué porcentaje consideras que estamos, está la población en general trabajando o adquiriendo esa responsabilidad? Fíjate que no me atrevería a hablar de un porcentaje, pero sí es cierto que hoy en día la gente se está preocupando más por este tipo de cuestiones, pero la gente adulta que ya tuvo temas. O sea, la gente adulta que ya tuvo problemas y que entonces es como, ya no quiero que me suceda esto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué necesito hacer? Y es cuando están en la búsqueda. Yo soy de la idea que, por ejemplo, si este tema de inteligencia emocional fuera una materia obligada de currícula, pues dentro de la escuela,
te aseguro que otro tipo de... Así que otro gallo nos cantaba, claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay más conciencia, más razonamiento, las decisiones se toman desde otra parte, más desde la responsabilidad, y entonces, pues las decisiones que se tomarían también pues serían más poderosas, ¿no? Más porque aparte resultados. La infancia juega un papel importante, claro, ¿no? En la formación de nuestra identidad. Claro, definitivamente. Pero entonces, date cuenta, o sea, si yo, papá, no tengo ni idea de cómo educar a través de la inteligencia emocional, de cómo decirle que no a mi niño, sin que se sienta como atacado o que vaya generando estos traumas, que luego a veces son infundados o de acuerdo a la percepción que yo tuve. O sea, me volteaste a ver mal, pero resulta que en ese momento te picó algo en el ojo y yo lo percibí como que me volteaste a ver mal y empezamos como a este tema. Algo muy importante dentro de la competencia social, porque estamos hablando de las competencias personales y sociales, pues hay un tema muy importante que es la comunicación. Uh-huh. Y sí comunicamos, pero a lo mejor comunicamos de manera errónea. El receptor no recibe la misma información que yo quiero porque mi emocionalidad en ese momento no era la correcta, claro, o no pensé en la otra persona cuando yo le dije pues lo que le dije. Porque ahí entonces estamos hablando de la parte de la empatía, que no muchos desarrollan esta habilidad también, la parte de hacerme empático. Y volviendo al tema que hablábamos en la sesión pasada del liderazgo, imagínate si el líder no tiene que desarrollar en todas esas habilidades claro, para poder ser empático con sus colaboradores, que ellos están sumando a su proyecto para lo que él quiere lograr como emprendedor o como empresa. Claro. Y por eso mencionabas lo de empleados o colaboradores felices. Exacto. Y van a hacer rendir más hacia tu empresa, porque ¿no? Una persona feliz pues es más comprometida siempre. Sí, siempre, claro. Oye, Martita, yo te quiero preguntar, hablando a lo mejor un poco del entorno social, ¿qué tanta influencia tiene por llamarlo de alguna manera, las expectativas sociales en la formación de nuestra identidad y de cómo podría afectar este autoconocimiento? Porque ya sabes que siempre está como que tienes que hacer esto y si no lo has logrado, es que eres fracasado, ¿no? Uh-huh. Tienes que lograr esto y si no, porque ya te estás quedando atrás, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo nos afecta y cómo poderlo afrontar justamente esto? Pues yo creo que no nos afectaría si desde un inicio sabemos quiénes somos, uh-huh, qué queremos y a dónde vamos. Y entonces, si yo tengo claro lo que quiero, lo que estoy haciendo, las acciones que estoy poniendo y la meta que tengo más adelante, pues lo que tú me digas, o sea, lo que la sociedad me pudiera estar diciendo de acuerdo a sus creencias, porque esto también es un tema de creencias, claro, ¿no? Y entonces quien me lo dice, puede ser que sus creencias digan que tiene que ser empresario a los 28, porque si no, entonces ya no hizo nada, ¿no? Pero va a depender también de lo que yo crea, de lo que yo quiera en la vida. Entonces, sí afecta si yo no estoy consciente de lo que quiero, si yo no tengo claro mi autoestima, si mi liderazgo no está desarrollado, pues entonces sí me voy a venir influyendo por todos esos comentarios que en la sociedad se dan, ¿no? Claro. Oye, porque siempre tenemos como, ya sea al amigo o a la tía que está ahí, ¿no? De que ya sea por cualquier cosa. Pues hasta en lo social, ¿no? Ajá, lo que sí. Y te casas y hay los hijos y quién sabe, o sea, si yo quiero hijos, ¿no? Sí, creo que una persona sin propósito va a ser muy influenciable. Claro. Porque no tiene claro lo que quiera. Creo que mencionábamos también en la pasada de esta frase del Ikigai, ¿no? Que hoy día se escucha más, se conoce más, que al final es, la traducción es tu razón de ser. Sí. Si yo desde joven, desde niño, desde adolescente, entiendo lo que soy,
entiendo lo que quiero y además tengo muy claro la forma en que lo voy a hacer, pues va a ser mucho más difícil que me pueda yo influenciar por comentarios de otras personas que tienen otros intereses, otras emociones, otra cultura que no tiene nada que ver con lo que yo quiero en la vida. Otra visión de la vida, ¿no? Y entonces el Ikigai habla justamente de esto, ¿no? Que las personas encontremos nuestro propósito, que esto que tú estás haciendo, por ejemplo, esto que se está haciendo de los podcasts, ¿no? Me queda claro que es algo que a ustedes les encanta, les apasiona, porque veo que lo hacen muy bien, lo disfrutan, se antoja, ¿no? escucharlos y meterse. Ya voy a llorar. Es el Índico. Meterse en la conversación porque lo hacen, ¿por qué? Porque les gusta, ¿no? Pero también dentro del Ikigai es, esto me apasiona, esto me gusta, esto ayuda a otras personas a formarse, a transformarse, pero también vivo de él. O sea, me genera... todavía no llegamos a esa parte, pero bueno. Pero tiene que haber un propósito, ¿no? Sí. Tiene que decir, queremos hacerlo de esta manera y voy a tener esto. El hobby ya se terminó, ahora sí. Cuando hago lo que amo, lo que me apasiona, lo que ayuda a otras personas y que además me genera la riqueza que yo requiero, ahí ese es tu propósito, esa es tu razón de ser. Y muchas veces, bueno, ustedes lo vieron en el programa de Transformando Empresas de 10, porque hablábamos de qué tan importante es identificar nuestros talentos. Qué tan importante es saber cuáles son esos talentos que yo quiero para ver si tienen que ver con eso que yo quiero en la vida lograr, para estar en mi lugar cómodo. Porque puede haber personas que estén ayudando a otras personas, generando riqueza, pero no les gusta lo que están haciendo. Y son infelices, pero bueno, no tienen otra cosa que hacer, viven de eso y lo hacen pues porque lo tienen que hacer. Exacto, o sea, ¿no? Pero eso enferma. Eso enferma a la larga, porque no estoy haciendo lo que verdaderamente me apasiona, lo que verdaderamente me gusta. Una persona apasionada no se queja. O sea, una persona apasionada busca el cómo sí. No hay que, es que esto y reniego. Y deja tú el como sí, a veces el lado positivo de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que, yo por ejemplo siento que he cambiado en introspección mucho en esa parte, porque así por muy negativo que lo encuentra, tema, no sé, de salud, que hace un par de meses lo comentaba. A ver, si me iban a dar una noticia que por mi chequeo o lo que sea, entonces primero sí es el asusto y esto, y él iba a ser el por qué. Y dije, a ver, no. Si yo cada año me hago mis chequeos y todo, y algo, o sea, sale no la noticia que yo pudiera esperar, pero lo estoy haciendo en tiempo. Y mi lado positivo es de que pues va a ser en tiempo tratable y se va a curar, ¿sí me explico? Sí. Entonces... Y esta es algo clave, esto que acabas de mencionar de cómo tomo las cosas de manera positiva. Justo la semana pasada me viene a mi mente lo que sucedió y me encantó, porque sucedió en una niña de, ¿qué te gusta? 5 años. Mi hijo, fue el día de San Valentín, ¿no? El día de la amistad. Y entonces la niña llega y le dice, te regalo una paletita por el día de la amistad. Mi hijo traía una mantequilla en la mano y él de broma, ¿no? Le dice, yo te regalo esto. Él, obviamente, me platicó que él esperaba que la niña hiciera una cara de ¿qué te pasa? Sí, que mantequilla. Ajá. Y que la niña a lo mejor esperara el chocolate o el peluche o algo así. Pone una cara de sorpresa y le dice, ¿es para mí? ¿No? Y entonces el sorprendido fue él y le dice, es una mantequilla, ¿no? ¿No te das cuenta de lo que es? Dice, sí, pero le voy a decir a mi papi que me haga unos hot cakes.
Ay, Entonces dije, wow, eso está para mis ejemplos de inteligencia emocional, porque tú cómo tomas las cosas. Sí. Lo que te llega, yo siempre digo, no te preguntes por qué te sucede esto. Pregúntate para qué te sucede esto, porque ahí despiertas, te pones en un nivel más alto de conciencia y vas a poder entender que para algo te sucedió eso. O sea, ¿qué tienes que aprender de eso? No por qué. ¿Por qué es la víctima? Sí, exacto. ¿Sí? ¿Por qué es la víctima? ¿Para qué? Es la parte responsable. O sea, ¿qué voy a hacer con la mantequilla? Me enojo y le digo, ay, qué poca, ¿cómo me pongo? Toma tu mantequilla. Embárratela. O hago unos deliciosos hotcakes. Claro. ¿No? Entonces, eso wow, me encantó. qué padre. ¿No? Me encantó porque, pues, cómo toman las cosas. Oye, Martita, desafortunadamente creo que en el grueso, digamos, como de la población, viven el por qué que el para qué, ¿no? Sí. Y muchas veces esa sensación te hace sentir como perdido, como que no tienes rumbo. Entonces, ya mencionabas algunas cosas, pero ¿cómo qué podrías recomendar a lo mejor a las personas que dicen así, es que no sé qué hacer, es que ando sin rumbo, perdido? ¿Qué onda? Que, mira, no hay como el buscar la formación. O sea, si los resultados que estoy teniendo en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones intrapersonales, o sea, qué tanto me quiero, qué tanto me acepto, pues entonces voy a buscar el qué hacer. Desde un libro como el de que van a tener ustedes ahí para que la gente lo pueda... En los comentarios de nuestro Facebook se los vamos a compartir. No, en el del podcast. Ajá, para que pues puedan empezar a descubrirse, porque esta parte es la primera, ¿no? El autodescubrimiento, el saber qué me sucedió. Fíjate, en un taller que tuve de inteligencia emocional, cuando yo les decía que lo que nos sucede es por nuestras decisiones, o sea, es nuestra responsabilidad. Y ella me decía, no estoy de acuerdo porque yo desde niña tuve que trabajar, tuve que estudiar, ella se recibió de abogada, era muy exitosa, pero por culpa del papá alcohólico. Por culpa del papá alcohólico. Y entonces cuando yo le dije, y si tú lo volteas a ver desde, pues por haber tenido un papá alcohólico, hoy soy la persona exitosa, hoy claro, mis hermanos pudieron salir adelante, y en lugar de reclamarle, agradecerle, ¿qué cambia en ti? Porque lo que es, o sea, ya no lo puedes cambiar, esa es la realidad. Pero entonces desde la gratitud de... Darle como otro significado. Darle otro significado. Y entonces, fíjate, nosotros... como seres humanos tenemos 3 opciones. Lo que me sucede en la vida, puedo yo, pues entonces tomar una actitud de víctima. Y está bien, o sea, ¿por qué? Pues porque es cómodo estar culpando a los demás. Claro. ¿No? En lugar de buscar, pues, ¿qué voy a hacer yo? O también el peligro que se corre es que me vuelva victimario. Todo lo que me pasa me la va y no sé si lo han escuchado, alguien me la va a pagar, ¿no? Sí, o sea, me la hicieron, me la pagan. ¿Quién se ponga enfrente? Porque estoy en un modo victimario, pero el reto de toda esta transformación en estas competencias tanto personales como sociales es volverme responsable. Y cuando me vuelvo responsable, entonces a un alto, no quiere decir que cuando te vuelves una persona emocionalmente inteligente, consciente, responsable, no quiere decir que ya no te vas a enojar, no quiere decir que ya no te vas a poner triste. Más bien lo que quiere decir es que en el momento en que percibo una sensación, ¿no?, incómoda, pues tengo que hacer un alto para revisar ¿por qué es lo que está pasando y para qué me está sucediendo esto? Para tomar una decisión más poderosa, una decisión que me enriquezca, que pueda ayudar incluso a otras personas y no quedarme ahí en el modo víctima o victimario. Fácil, por supuesto, no lo es. Y cuando entiendo que cuando yo soy una persona más consciente emocionalmente, voy a estar decidiendo por las emociones positivas,
¿no? Voy a estar siempre buscando estar feliz, siempre estando motivada. Y más cuando sé que el 99% de las enfermedades son somáticas, ¿no? Sí. Son provocadas por nuestros pensamientos. Y entonces, ¿qué calidad de pensamientos estoy teniendo como para tener esta salud, esos resultados? Claro, pensamientos es una parte de mi bienestar. También está la alimentación, también está, o sea, otros factores, pero de las emociones juega un papel muy importante. Y pues todos traemos, unos más que otros, pero todos traemos un trauma que resolver. Issues. ¿No? Sí. Todos los güeros, los issues. Los issues, ¿no? Sí, todos traemos. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Y hasta cuándo voy a estar culpando a quién? En lugar de hacerme responsable. Lo tengo, ahora, ¿no? ¿Qué hago? O sea, exacto. ¿cómo entonces, lo trabajo? Pues por eso el autoconocimiento se vuelve una herramienta muy importante en el ser humano. Si eso lo hacemos, pues por ejemplo, las enfermedades crónicas, no sé, una diabetes. La diabetes es que la insulina, ¿no? Que se eleva y todo eso. Pero si tú te vas a la emoción, cuando hay una emoción de tristeza, pues, ¿qué te da tu cuerpo? Tú le estás diciendo que estás triste. ¿Qué te da? Dulzura. Claro. ¿No? Y entonces, pues resulta que ahí te va, todo el día estás triste, pues todo el día te avienta dulzura, dulce, insulina, y llega el momento en que traes ahí quién sabe cuánto de azúcar. O sea, todo está relacionado con eso. No sé si lo comenté, pero igual el libro que te mandaría para este tema exclusivamente de mis emociones y de mis pensamientos es un libro que a mí me ha acompañado por muchos años, que es el libro de la autora Louisa Hay, que murió hace unos cuantos años, casi de 90 años, de Tú puedes sanar tu cuerpo. Y tiene que ver con que ella dice que la mayoría de las enfermedades se dan por un patrón de pensamiento que fue repetido muchas veces. Y el cerebro, que funciona de manera química, pues obedeció a ese pensamiento y mandó la sustancia química que en ese pensamiento tú le estabas enviando. ¿Consciente o inconscientemente? Claro. Porque no lo haces a propósito. O sea, yo no creo que haya una persona que piense a propósito para que le dé cáncer o que piense a propósito para que le dé diabetes. Es inconsciente. Pero cuando ella propone un nuevo patrón de pensamiento, pues, ¿qué vienen en esos nuevos patrones? Amor, tranquilidad, paz, alegría, felicidad. O sea, y esas sustancias, esos pensamientos generan sustancias químicas buenas. Como el médico Patch Adams, ¿no? Exacto. O sea, los hacía reír, hacía esto y había una mejoría tremenda. Porque les daba alegría, les daba risa. Entonces, una persona, el cerebro, algo bien importante que me encanta es que el cerebro no se asoma. O sea, si tú dices, te está llevando el carajo hoy nada te salió bien, ¿no? Pero si tú empiezas a tener pensamientos positivos y empiezas a decir que soy feliz y que estoy contento, aunque te esté llevando el carajo, el cerebro no sale a asomarse a ver si es cierto, ¿no? Y entonces dice, está feliz, y le manda la oxitocina, la dopamina que requiere, aunque no fuera así, y llega un momento en que te empiezas a sentir verdaderamente feliz. Lo hackeas. ¿No? Lo hackeas. Esa es una buena palabra. Entonces, pues todo depende cómo yo qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Y desde ahí, el autoconocimiento es muy, muy importante. ¡Wow! ¿No? Yo puedo tener problemas. O sea, todos tenemos problemas. No todos. Pero eso no quiere decir que no estés feliz. Exacto. Y que eso no significa que tus problemas no tengan solución, exacto. ¿no? O sea, porque imagínate, estoy en modo negativo. Estoy pensando negativo. ¿Qué le estoy mandando a mi cuerpo? Cortisoles, ¿no? Adrenalina. Y todo eso me va a hacer sentir peor de lo que estoy. Pero si yo tengo ese problema y empiezo a hacer mis mantras de pensamientos positivos, ¿qué me va a mandar? Oxitocina, dopamina, todas esas sustancias químicas que me van a hacer sentir bien, y me va a llegar el eureka. Ya sé cómo resolverlo. Ya sé cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo está alto. Hay por ahí, lo pueden encontrar en el internet,
cómo nosotros como seres humanos vibramos y que bueno, acaban de tener un podcast que habla justamente de ese tipo de cosas. Justo. Cómo nosotros vibramos de acuerdo a la emoción. Y la emoción más alta, donde, así como casi te iluminas, pues es el amor. Claro. ¿No? Claro. Entonces, soy bien amorosa, por eso estoy iluminada. Y entonces, cuando es auténtico, porque luego se nota cuando es fake, ¿no? O sea, como la sonrisa, ¿no? Así que del Chucky, ¿no? Así como, Pero cuando verdaderamente inspiras, ¿no? Y respiras y transmites tu forma amorosa de ser. Pues detrás de esa persona amorosa hay alguien apasionado, hay alguien feliz, hay alguien con metas, con propósitos, y entonces son personas muy magnéticas. Claro, ¿no? Claro, de hecho, atraes lo que vibras justamente. Un como ejercicio que dicen, ¿no? Que en el espejo del baño o algo, o sea, pongas tus post-its con ese tipo de palabras o frases como muy positivas, porque desde la mañana pues ya empiezas como a programar tu mente, hacer ¿no? esos mantras, y en algún momento eso es la idea. Cambia. ¿No? Súper bien. Sí. Otra vez nos quedamos como de, ¡ay, quiero más! No, contigo tenemos material infinito, ¿no? Todo lo que tiene que ver, que es lo que me tu apasiona, pasión. Todo lo que es el desarrollo humano. O sea, tenemos tanto que descubrir, porque ahí está, es nada más como descubrirlo, nadie nos lo enseñó. O sea, no hay, insisto, una materia, obligada, así como nos obligaron a aprendernos la historia de no sé quién que ni la ocupación. Ni le ibas a utilizar. ¿No? Pues también debería de haber este tipo de cuestiones, pero si nosotros como papás, como empresarios, empezamos a educar a nuestros colaboradores con este tipo de herramientas, no nada más la parte técnica, sino darles estas herramientas que es alimento para el ser, otra historia. Sería tu mejor versión de ti. Claro. Exacto. ¿No? Oye, Martita, y para las personas que justamente quieran como dar este tipo de información, que a lo mejor talleres son, que das. personas que tienen negocios y todo, ¿cómo te pueden contactar para? Pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Corporativo Nayaram. Nos pueden contactar a nuestras oficinas, que es el 322-209-1735, o nos pueden visitar en nuestras oficinas que están ubicadas en la calle Prolongación Bolivia, en la colonia Lázaro Cárdenas, 1663. O en mi Facebook de Marta Ibarra, ¿no? Que ahí nos pueden contactar. Tenemos por ejemplo un calendario que está hecho para empresas. Hay un tema, por ejemplo, la empresa pequeña luego cree que los cursos son nada más para las empresas grandes, ¿no? Y no es así. Entonces nosotros tenemos un calendario para cursos al público, donde yo nada más tengo 2 empleados, pues los inscribo a ese curso abierto al público, ¿no? Pero no, no hay que limitarnos como emprendedores, como empresas, y no se necesita ser una empresa grande para ser una gran empresa. Creo que con eso lo cerraría yo. Súper. Sí. Bueno, Martita, pues nos quedaron muchas cosas que vamos a tener que volver a invitar para platicar más todavía. Y la verdad te agradecemos, siempre es un placer platicar contigo, que compartas más bien tu conocimiento, tu sabiduría y todo. Y pues déjame comentar algo antes que se me olvide, que me acordé que hace un par de episodios nos hizo el comentario nuestra invitada, que le escribieron de hecho de Colombia por escuchar el podcast. O sea, entonces, digo, para nosotros que sí, realmente esto ha sido como un hobby, y el tratar de comunicar todo lo que hemos aprendido, ¿no? O a las personas que conocemos, pero el que se está expandiendo y que lo están compartiendo hasta en otros países, lugares, ciudades y demás, es como una satisfacción bien grata, ¿no? Muy linda. Ajá. Felicidades por eso, por llegar a más personas. Hay personas que realmente están en búsqueda de ser mejores, y si su canal, su podcast llega a esas personas, pues yo encantada de poderlos apoyar en eso. Nuestro granito de arena que ponemos todos, ¿eh? A la sociedad. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Iván, por escucharnos una semana más. Recuérdanos nada más dónde nos pueden escuchar.
Estamos en Spotify, en Amazon Music, en YouTube Music también, en iHeartRadio. Así es, y en redes sociales hasta ahorita, nada más en Facebook, ¿no? Pero ahí compartimos los links de todos nuestros episodios. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sigan también, compartan esta información si a alguien le es de utilidad y pues nos escuchamos el próximo jueves con más. Hasta luego y nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Bye.